Esta mañana damos gracias a Dios que podemos estar de nuevo aquí en su casa de oración, en este tiempo en donde muchas personas aún están durmiendo, pero usted está buscando de la palabra, del alimento espiritual. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros hoy estamos alimentando nuestro espíritu a través de esta palabra que el Señor nos da. Queriendo saber qué quiere el Señor decirnos en este tiempo. En este tiempo de pandemia que cualquiera diría es una tragedia. Pero nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito un día fuimos llamados. Y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de ustedes que están viendo esto, no es por casualidad. Los que estamos aquí en esta plataforma no estamos por casualidad, sino que estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y estamos siendo partícipes de su gloria, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y de eso es que tratamos hoy en esta palabra que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El Señor nos llamó con un llamamiento santo y nosotros lo único que tenemos que hacer es que decir que sí. Y esta palabra nos habla a nosotros en el capítulo 2 de Efesios de esto, lo cual es base importante para nuestra salvación. La palabra nos dice en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8 al 10, algo que nosotros conocemos y un día nosotros, oyendo esta palabra, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos diste para este día también. Entendiendo, Señor, que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Gracias porque muchas veces quizás la habíamos leído, no la entendíamos. Pero, Señor, así nos pasó una vez. De oídas te habíamos oído. Pero ahora, como dice Job, nuestros ojos te ven. Te damos gracias. Y entendemos, Señor, que tú harás cosas grandes y ocultas que nosotros ni siquiera entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es poder tener esta esperanza de gloria, entendiendo que el Señor hace grandes cosas con nosotros. Y esta palabra que habla aquí en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, nos dice a nosotros que somos salvos por gracia. Y esta doctrina de la gracia nos dice a nosotros que nosotros no tuvimos que hacer nada para merecerlo, nada. No fue por ningún atributo nuestro, no fue por ninguna obra nuestra, fue solamente por la misericordia de nuestro Señor. Cuando se dividió la Biblia en versículos y en capítulos, quienes después se ocuparon de hacer esto, nos dice aquí a nosotros que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que está hablando de un grupo de muertos, de un grupo que estábamos como estuvieron Adán y Eva, aunque estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, separados de lo que era lo que Dios entendía para nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de enseñar a los efesios cuando le hablaba en esta epístola y en este capítulo, diciéndole que nosotros verdaderamente no estábamos ni siquiera conscientes de nuestro estado. Pero dice que así anduvimos en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como anduvimos cada uno de nosotros. No importa que usted haya nacido en un hogar cristiano, no importa que usted sea de una familia muy honorable, no importa que usted nunca haya tenido ningún problema, pero nosotros anduvimos muertos en delitos y pecados hasta que no conocimos del Señor Jesucristo. Dice la palabra que en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el apóstol Pablo empieza a explicarle a los efesios en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y el apóstol le dice ahí, por gracia sois salvos. La palabra que se utiliza en el koiné es charis. Tai charis, que quiere decir esa gracia. Eso que no nos costó a nosotros nada. Eso que proviene y nos dice a nosotros que, traducida al español, es un favor, es una generosidad, es algo que nosotros no merecíamos, es algo por lo que nosotros no tuvimos que hacer nada, es algo por lo que simple y sencillamente a Dios le plugo que nosotros hoy fuéramos sus hijos. Y la palabra nos dice aquí a nosotros que nosotros ahí cuando estábamos muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y pues dice por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me acuerdo cuando el salmista dice en el Salmo 103, es el que te saca del hoyo y es el que te corona de favores. El Señor te saca del hoyo. Yo lo repito mucho esto. El Señor te saca del hoyo donde quizás tú estabas en el lodo cenagoso, en el hoyo donde tú estabas muerto en tus delitos y pecados, en ese hoyo de asquerosidad, en donde tú estabas y que el Señor tuvo misericordia de ti, dijo, he ahí, tengo que sacar a este muchacho de allí. Este muchacho o esta muchacha, en este caso, ¿verdad? Estaba demasiado sucio. Y usted y yo sabíamos de dónde el Señor nos sacó. Y el Señor guardó ese secreto muy bien. El Señor nos ha guardado esas espaldas que nadie sabe lo que nosotros hacíamos, que es vergonzoso hasta para nosotros mismos. Pero el Señor nos sacó del hoyo y nos coronó de favores. El Señor te sacó del hoyo, el Señor te limpió, te puso ropa nueva, vestido nuevo, te puso anillo como símbolo de su poder en nosotros y de esa paternidad que Él nos ha dado. Y no nos dejó ahí al borde del hoyo, sino que nos coronó de favores. Es el que sacia de bien nuestra boca. Es el que nos hace rejuvenecer como el águila, decía el mismo salmista. Y nosotros somos beneficiarios de esto. ¿Pero por qué? Porque tú hiciste algo, porque tú eres buen cristiano, porque tú vas a la iglesia, porque tú diezmas, porque tú haces todas las cosas que tu pastor te dice. No, no fue por eso. Ah, no, porque yo soy muy buena gente, hago muy buenas obras, yo tengo un don de servicio y yo me doy a todo el mundo. No, no fue por eso tampoco. Es porque tú eres una persona excepcional, bueno por naturaleza, tampoco es por eso. Fue por gracia. Fue porque tú no te lo merecías y el Señor en su inmensa misericordia te lo regaló. Y te dio salvación. Y te dio esa salvación gratuita por medio de la fe. Sí, por medio de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no fue por lo que tú valías, no fue por nada de esto. Así que si tenías esta idea, es bueno que la vayas quitando de tu mente. Fue porque en su inmensa misericordia, Él tuvo de nosotros algo. Y dice la palabra que tu embrión vieron sus ojos. Desde que tú eras 2 células, el Señor te tenía visto. El Señor te seleccionó. El Señor te llamó y tú respondiste, eso sí. Y solamente por creer, solamente esperando algo que tú ni siquiera has visto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, convencido de algo que tú no has visto. Es una cuestión de loco. Pero la palabra nos dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros lo que creemos es poder de Dios. El Señor quiere que tú entiendas eso. Y dice la palabra aquí, que juntamente con Él, dice el verso 6 del capítulo 2 de los Efesios, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cada vez que yo leo esto, dice la palabra que nos resucitó. Y cuando nosotros nos bautizamos, cuando nos sumergimos en el agua, bautismo quiere decir baptiza, en griego, que quiere decir sumergirse,
Y que eso es morir en Cristo. Y cuando nos levantamos, resucitamos con Él. Pero también el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas fueron hechas nuevas. Nosotros aquí somos nuevas criaturas. Pero no solamente eso, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estás ahora mismo en tu casa sentado en esta sillita tan cómoda y estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estás en otra dimensión. ¿O no lo entiendo? ¿Y cómo será eso? Pero la palabra te dice que estás en Cristo. El que está en el Salón de la Fama, el deportista que está en el Salón de la Fama, está en el Salón de la Fama y está en su casa ahora mismo. ¿Usted no sabía eso? O usted está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús y está ahora mismo en su casa ahí usted. Pero usted está reconocido, que es la palabra, ¿verdad? Por el Señor y tiene esos privilegios que el Señor le dio. Usted está en ese Salón de la Fama mejor que el Salón de la Fama en que están todos esos peloteros y todas esas personalidades. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, usted, yo, somos ese linaje escogido. Usted dirá, ¿y yo soy como la reina o como el príncipe de Inglaterra? Le tengo una noticia mejor. Porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es hijo tan mucho más que ese. Porque esos son títulos muy pasajeros. Pero el que a usted le dieron de ese linaje escogido, ese real sacerdocio, sacerdote de un rey. Ese dice cuando te dice linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Una nación que Dios apartó para Él. Un pueblo que Dios apartó para Él. Pero dice, pueblo adquirido por Dios. El Señor te compró a un precio de sangre. Pero todas esas cosas tienen un objetivo, dice, para anunciar las virtudes. Ni siquiera los defectos, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos nosotros aquí que todas esas cosas que hemos visto en estos 6 primeros versos es para una cosa. Entonces, si usted se da cuenta, en el verso 7 dice, o sea, todo esto que pasó allá arriba que le hemos explicado es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a desarmar este verso, ¿verdad? Aquí que dice. Es para mostrarle a todas las generaciones que venían las abundantes, las grandes, las muchas riquezas de su gracia. De ese favor inmerecido. Nosotros somos como vitrinas que estamos mostrando la gracia de nuestro Dios. Por eso, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, también nosotros mostramos eso. Por eso, cuando nosotros pecamos delante del Señor, también nosotros estamos mostrando eso. Por eso tenemos que cuidarnos de esto. Y dice que era para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, o sea, en su buena fe, en lo bueno que es Él, para con nosotros, en Cristo Jesús. Y era para eso, fue para eso que el Señor te dijo que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado y que nosotros éramos hijos de desobediencia y que nosotros anduvimos por allí, por aquí haciendo cosas que nosotros no teníamos que hacer, pero que las hacíamos. Pero un muerto, aunque usted lo quiera mucho,
aunque sea su papá, su mamá, su hijo, que sea, un muerto es un muerto. Hay gente que han amado a su padre, a su madre, a su hijo, y cuando se muere le cogen miedo. ¿Por qué? ¿Y por qué cambia eso? La muerte. Qué misterio. La separación. Y usted dirá, pero es que yo lo amaba, pero ahora le tengo miedo, le tengo asco. Otras personas dicen, no, yo no le tengo asco. Nosotros lo que tenemos que tratar con las personas en tiempos de separación, como nosotros los médicos, que vemos a la gente morir, y es parte quizás de nuestra cotidianidad. Quizás no lo vemos así, pero le tenemos respeto. Y usted quizás le tiene respeto, pues no decir miedo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, cuando una gente está apestada, imagínense que no está muerta, ahora que tenga coronavirus, ¿cómo usted lo trata? Con todas las precauciones del mundo, aunque usted lo ame. ¿Cómo usted trata a la gente ahora, en tiempo de pandemia? A 2 metros, con una mascarilla. Y por más que usted lo quiera, usted le hace, ay, te amo. Así es que usted le tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que tratar de que esta pandemia no se expanda. Más de lo que está, más de lo que está. Pero nosotros tenemos que saber que así nosotros estábamos. Nosotros teníamos olor a muerte. Ahora tenemos olor a Cristo. Que las cosas son diferentes. Llegará un día que romperemos los 2 metros de distancia, llegará un día que no tendremos que usar mascarilla, llegará un día que nosotros podamos estar juntos y hablar y compartir. Pero llegó el tiempo que dice Eclesiastés, que es tiempo de dejarse de abrazar, de abstenerse de abrazar. Cuando uno leía esa palabra, uno decía, ¿y cómo será ese tiempo? ¿En qué hay tiempo de abrazarse y tiempo de abstenerse de abrazar? Ahora es un tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de juntar piedras y de no juntar piedras. Entonces, nosotros diremos, ¿cómo serán esas cosas? El Señor nos las está mostrando. Estamos en los últimos tiempos. Pero dice aquí que fue para que usted fuera una vitrina, que fue para que usted fuera ese exhibidor de las riquezas de la gracia de su bondad. Y después les dice en el verso 8, por lo que nosotros hoy somos salvos, porque por gracia, o sea, porque por una condición inmerecida, charis, tai charis, por eso usted es simple y sencillamente salvo. Dice, porque nosotros también, como dice el diccionario de la Real Lengua Española, dice, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Y quiero que nosotros podamos ver, porque dice, gracia tiene bastante significado. También del latino gratia, nosotros podemos entender que es un cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosas que las tiene. También es un atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisionomía de algunas personas, ¿verdad? Es un don o favor que se hace sin merecimiento particular o concesión gratuita, que es la palabra que aquí se traduce del griego koine, tai charis. Y es lo que nosotros hoy tenemos que entender, que el Señor nos está diciendo, que nosotros tenemos que saber que eso es así. También tiene otro significado como perdón o indulto. Una potestad de otorgar indultos, por favor, también afabilidad y de modo en el trato y buen modo en el trato con las personas. Eso también es gracia. Y habilidad y soltura en la ejecución de algo. Por ejemplo, esa muchachita danza con mucha gracia. Es un hecho también, un dicho o hecho divertido o sorprendente. Nosotros vemos que tiene muchos significados, pero lo más importante es que usted entienda que esa gracia con la que el Señor tuvo para con nosotros es esa gracia que hoy nosotros
tenemos que darle a Él mismo todo el honor y toda la gloria, porque nosotros no merecíamos esta salvación tan grande y esta vida en el Señor con la que Él nos ha dado. Y dice, porque por gracia, inmerecidamente, nosotros somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. O sea, usted necesita algo para ser salvo. Es por gracia, es gratis, pero es por una condición. ¿Cuál es la condición? Fe. Es pues la fe, les repito, la certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Una cuestión de loco, pero así es que el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Esta locura que es para los que se pierden, para nosotros es poder. Pero nos dice a nosotros en el verso 9 que esto no es por obra. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obra, las personas que tienen más facilidad de hacer muchas obras, tanto recursos como disposición o lo que fuera, pudieran gloriarse de eso. Como de hecho, hay personas que se glorían bastante de esto, porque creen que van a tener una salvación por obras. Las obras son necesarias para adornar nuestra fe. Y las obras vienen de acuerdo a lo que nosotros le agradecemos al Señor, yo creo. Y el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te muestro también las obras. O sea, nosotros tenemos que adornar nuestra fe por obras. Y no es que la salvación era por obras, es que las obras nos seguirán, dice la palabra. Y nosotros estamos hechos para caminar sobre esas buenas obras. Dice la palabra que somos hechura suya. Usted es un diseño especial de Dios. Dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el Señor te reitera que tú eres una obra magistral de Él. Dios nos hizo y botó el molde, como decimos aquí, ¿verdad? El Señor nos hizo y tú eres una obra esplendorosa del Señor. Dice, somos hechura suya. Cada uno de nosotros, Dios tuvo la delicadeza de poner su mano, sus ojos en nosotros. Dice la palabra que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea que cuando nosotros éramos 2 células, quizás ya Dios tenía cuidado de nosotros y fue formándonos. Usted dirá, pero el Señor se le olvidó y me hizo visco. El Señor se le olvidó y me hizo cojo. El Señor te hizo así. ¿Usted sabe para qué? Para que solamente le bastara su gracia, porque su poder se perfecciona en esa debilidad que usted tiene. ¿Usted sabe para qué? Para que usted siempre fuera un hombre o una mujer temerosa de Dios. Dele gracias a Dios por todos esos defectos que usted siempre ha tenido, que usted se lo ha querido arreglar toda la vida. El Señor lo hizo así. ¿Usted sabe para qué? Para manifestar su gloria en usted. Eso es para los otros, porque estamos en paradigma, estamos cuadriculados, tenemos unos modelos que somos los que la gente quiere tener. Antes, el ser gordo era, ay, ese está saludable, está gordo. Ahora no, ahora ese es flaco, ese es el buen mozo. No, antes que usted tenía que tener los cabellos lisos, eso era lo que estaba de moda. Ahora no, usted tiene que tener una greña bien bonita. Eso es lo que está de moda. Eso cambia. ¿Usted no se ha dado cuenta? O fíjese una fotografía de hace 10 años o 15 para que usted se ría, como usted estaba vestida. Usted estaba acabando en ese tiempo. Y cuando usted ve la fotografía, usted dice, ay, Dios mío, ¿y cómo será que me dejaban salir a la calle así? Pero así es, eso era lo que había. Usted estaba acabando en ese tiempo. Pero nosotros en Cristo Jesús, hoy, revestidos de Cristo, oliendo a Cristo, nosotros estamos siempre bien mejores. Dice, nosotros somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si se acuerda cuando Pablo hablaba a los colosenses, le decía, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él.
Todo lo que hay en este mundo, ¿usted sabe para quién fue hecho? Para Jesucristo, no fue para usted. Nosotros estamos aquí por su misericordia, por gracia. Nosotros estamos aquí de carambolas. Nosotros estamos beneficiándonos de algo que no fue hecho para nosotros, sino para Cristo. Pero como Él vino a lo suyo, que era la tierra, los hombres y todas las cosas, y no lo conocieron los suyos, entonces nosotros pudimos como ramas silvestres ser injertados en el olivo verdadero. Y así nosotros hoy poder disfrutar de muchas cosas. Primero de la naturaleza, aunque no éramos hijos de Dios en ese tiempo, éramos criaturas solamente. Pero después que usted ya ha aceptado a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, que usted se convierte en un hijo formalmente de Dios, ahora usted goza de todas esas riquezas espirituales y puede estar allí en el salón de la fama, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Estamos en la Hall of Fame de Cristo. Estamos allí en ese salón de la fama con Cristo Jesús. Está ahí en su casa. Usted está anotado allí en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, como dice el coro, diremos que aquí estoy. Amén. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Parece que hay malas obras, pero nosotros fuimos creados para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó todas esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros estamos, cuando usted ve que una gente anda haciendo buenas obras, le dan un premio. Usted, que ese está haciendo buenas obras, que ese es muy bueno, tiene un currículum que hay que premiarlo. Pero el que está al lado, que andaba haciendo malas obras, también tenía que hacer eso mismo. Y el que ha hecho menos, también tenía que hacer lo mismo. Y a veces son injustos, porque no toman en cuenta las obras que usted ha hecho. Pero todas las buenas obras fueron hechas de antemano por nuestro Señor para que nosotros anduviésemos en ellas. Y el Señor quiere que usted ahí esté sobre esas buenas obras, que usted esté haciendo esas obras. Pero como se le da premio al que hace las buenas obras, ¿usted sabe por qué? Porque la mayoría de gente no la hace. Y pasa como dice el dicho popular, que en el país de los ciegos, tú eres rey. Como usted se destaca un poquito más, le da un premio. Yo tengo que hacer muchísimas obras. Yo le agradezco a mi pueblo, a la Casa de la Cultura, al ayuntamiento que me dio el tamarindo de oro el año pasado. Pero ¿cuánta gente no se lo merecían igual que yo? ¿O cuánta gente debieron hacer muchísimas cosas que yo estoy haciendo que no le están haciendo, pudiéndole hacer? Yo se lo agradezco. Pero para eso fue que yo fui hecho. Para eso fue que yo fui creado. Yo tengo que hacer más de lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que nosotros a veces no creemos. Pero entonces, nosotros vemos que el Señor claramente nos dice a nosotros que esa incondicionalidad de la gracia de Dios nos concede ese favor que nos lleva a la eternidad con la salvación. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Ser agradecidos, darle gracias, caminar sobre las buenas obras que fueron hechas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, nosotros vemos que se preocupaba por decirle esto. Y, por ejemplo, hay algunos pasajes que implicaban características de la gracia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, cuando buscamos en el libro de Romanos capítulo 9, verso 15. Romanos capítulo 9, verso del 15 al 12 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con ese gran amor con que nos amó,
nosotros tenemos que ver que esto no depende del que quiere ni del que corre. Isaías 43, 25 nos dice claramente, yo soy yo. Ese gran yo soy, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No es por lindo que usted es, no es por bueno que usted es porque el mismo Señor le dice ahí, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a ti, no, por amor a mí mismo, es que dice el Señor. Es por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No es por lo que tú hayas hecho. Es por el gran amor con que nos amó a nosotros, que nos dio ese privilegio. Y hemos repetido muchas veces, y cuando predicamos y cuando queremos llevar el plan de salvación a la gente, le decimos también, como dice Romanos 3, del 21 al 24, y nos dice esa gracia, aunque suene redundantemente gratuita, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6, 23 también. Entonces nosotros vemos que la paga del pecado que es muerte, como dice Romanos 6, esa paga del pecado que es muerte, era lo que nosotros no merecíamos. Usted era tan bueno, ¿usted sabe qué? Que lo que se mereciera la muerte, dice la Biblia. Y nosotros lo que tenemos que darle es gracias a Dios, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted andaba muerto en delitos y pecados. A usted le correspondía la muerte. Entonces, lo que Dios te regaló, dice aquí la palabra, es esa vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos entendiendo cada día lo que el Señor nos quiere ir diciendo en esto. Pero al fin y al cabo, nosotros nos damos cuenta que la gracia de Dios es la disposición de su voluntad de favorecer incondicionalmente a un pecador elegido como fuimos usted y como fui yo. El Señor dice que nos predestinó y nos llamó y nos redimió y nos expió y nos salvó. Y toda esa doctrina nos cayeron a nosotros. Y podemos decir, como decía el salmista, y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. A usted le tocó el mejor pedazo, le tocó Jesucristo, y le tocó su gracia redentora en cada uno de nosotros. Y por eso fuimos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, fue un regalo que Dios nos dio a nosotros. Dice la palabra en Romanos 3:24, que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos comprados en un mercado de esclavos y dice la palabra que ahora el yugo que tenemos es fácil y ligero. Y pertenecíamos a ser propiedad del enemigo, ahora somos propiedad de Cristo. Dice Romanos 11:6, para el apóstol Pablo irle explicando un poquito más, dice, y si por gracia, ya no es por obra. Si es por gracia, dice la Biblia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y dice ahí, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y eso parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir a ustedes ahí, que si eso es gratuitamente, que si eso es sin usted haber hecho nada, sin usted haber dado un golpe, ya no es por obras. De otra manera, ya esa gracia no fuera gracia, sino que fuera ¿qué? Un pago, un salario, una remuneración. Pero para que nosotros sepamos, no es así. Para que nosotros sepamos que esto fue gratis, sin usted haber hecho nada. Nada, absolutamente nada. Por eso usted es salvo.
Dice Tito capítulo 2, verso 11, Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si nos vamos un poquito más allá, en el capítulo 3 del mismo libro de Tito, de la carta a Tito, en el verso 7, Tito 3, verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Lo más importante es que nosotros recordemos que el Señor lo que nos quiere hacer entender a través del apóstol Pablo, en la obra del Espíritu Santo en la vida de este hombre, es que fue un favor inmerecido lo que nosotros tuvimos. El Señor quiere que nosotros entendamos que esto fue algo que vino de Él intrínsecamente y nos favoreció a nosotros. No fue que nosotros movimos un dedo, no fue que pasó nada. Fue simple y sencillamente que el Señor le plugo que usted fuera salvo solamente por el beneplácito de su voluntad. Qué bueno nosotros entender esto. A veces nosotros teníamos una idea equivocada. Yo soy salvo porque soy bueno, soy tan bueno que me lo merezco. Usted sabe que usted a veces tiene, a veces nosotros tenemos un concepto mucho más alto que el que nosotros debiéramos tener de nosotros mismos y de los hijos. Y el Señor nos aterriza bien, nos dice, ustedes lo que se merecían era la muerte. Pero por amor de mí mismo, porque he tenido misericordia de ti, yo te regalo la salvación gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe, es un regalo que yo te doy, te dice el Señor. Hoy damos gracias a Dios por esta palabra que nos dice a nosotros que nosotros lo único que tenemos que es que vivir agradecidos de Dios por todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros, principalmente por habernos dado esa salvación tan grande que no merecíamos. Si estás ahí y aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, es tiempo de hacerlo. Hay una oración que nos lleva de muerte a vida y pasas a ser parte de este cuerpo de Cristo. Y dice así: si has oído esta palabra y aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración. Dice así: Señor Jesús, yo creo que soy pecador, que tú moriste por mí y que por tu sangre preciosa derramada en la cruz, mis pecados fueron perdonados. Yo creo que tú resucitaste y que vendrás. Pon mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén.